Buenas noches. Estoy contento de una vez más que podemos estar juntos en los brazos de Cristo Jesús. Sin tomar más tiempo, vamos en el tema de hoy. Ok, ¿qué nos dice Apocalipsis 13, versículo 15 hasta 18? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ok, gracias hermanita. Lo que estábamos ayer tocando eran estos tres textos, ok. Pero vamos a tocar hoy algunas partes que ayer yo pasé por alto, no lo tocó ayer. Pero si yo puedo repetirlo, tal vez dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Recordamos ayer lo que estudiamos, permitir infundir aliento a la imagen. Recordamos más bien ayer qué parte tocamos aquí dentro. Voy a ver si puede hacer pregunta. ¿Qué es la imagen de la bestia? A ver si podemos recordar lo que estudiamos, así que si tenemos bien memoria. Yo sé que estos temas son un poquito pesados, pero poco a poco vamos a captar. Estoy tratando de darle tranquilo para que podamos captar. ¿Qué significa la imagen? El nuevo orden mundial. Ok, ¿por qué imagen significa nuevo orden mundial? ¿Perdón? Sí, segundo periodo es un otro en parte. Pero la imagen, ¿por qué la imagen es nuevo orden mundial? Porque recordamos Daniel capítulo 2. ¿De qué habla Daniel capítulo 2? De una imagen con varios materiales, recordamos, que representa esa imagen de Daniel 2. El plan del futuro del mundo. Recordamos, el rey no quedó contento. ¿Qué el rey mandó hacer? Un otro imagen completo de oro. ¿Qué el rey quería decir? El futuro está en mi mano. Yo voy a dirigir el futuro del mundo. Es decir, imagen representa el plan del futuro del mundo. Ok, si nuevo orden mundial es el plan de futuro del mundo, nuevo orden mundial significa, en profecía, significa imagen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque imagen simboliza plan de futuro del mundo. Ahora, si Dios está diciendo en Apocalipsis 13 que ellos van a hacer una imagen ahorita, ¿qué significa? Plan de futuro del mundo. ¿Qué significa nuevo orden mundial? Un plan de futuro del mundo. Recuerda que, ¿cómo llama el presidente de Colombia? Santos. Ajá. ¿Usted recuerda en el video que Juan Manuel Santos dijo? Ahora la realidad es que el mundo del siglo XX quedó atrás y vamos a entrar ahora en el nuevo siglo, que es el nuevo orden mundial. Es decir, plan para futuro del mundo es nuevo orden mundial, es lo que ellos van a entrar, es lo que el mundo va a entrar. Entonces, de esto la Biblia nos está diciendo, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Ok, no vamos, ok, ese aliento significa cuando
los tres jóvenes no inclinó para la imagen, ¿recuerda? Es decir, ellos han puesto, hoy tenemos que inaugurar el imagen para adorarlo. Pero los tres jóvenes adoró. No. ¿Qué significa? Adorando esa imagen significa inaugurarlo, significa dar aliento a la imagen para que así, después de ese día, siempre cuando pasa delante de esa imagen, me imagino que inclina, no, quieto, pasar delante de la imagen con un respeto, reverencia, porque ahí es el lugar de adorar. Bueno, no tomamos mucho tiempo en eso porque ya pasamos, tenemos que entrar en los partes de hoy. Ya el tiempo me está corriendo. Lo que tocamos esta noche es esta parte. Los tres partes que yo no hablo ayer, quiero tocarlo. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. ¿Qué significa la imagen hablase? Sí, esa imagen hablar. Recuerda que la imagen es plan futuro del mundo, pero recuerda que ese tiene su líder y su gobernación. Entonces los que están preparando ese plan futuro del mundo, recuerda que ellos vienen con sus leyes también, con sus decretos y sus cosas. Eso significa, cuando la Biblia dice que la imagen o la bestia habla, significa que ellos pronuncian leyes. Ejemplo. Okay. Ejemplo. Tú y yo hablamos. Usted y yo hablamos. Pero cuando la Biblia dice, sea bestia o imagen, habla, significa que ellos dan leyes al mundo para cumplir. ¿Ok? Porque una imagen o un bestia no puede hablar contigo. Cuando la Biblia dice, la imagen o la bestia habla, significa que está sacando leyes. Por eso hoy en día hay un montón de tipos de leyes y decretos que están saliendo para entrar el nuevo orden mundial. Y yo puse algunos esta noche para ver algunos que estamos captando. Bueno, ok, significa pronunciar leyes y decretos. ¿Y cómo son? Leyes y decretos, ¿cómo son? De la bestia. Son leyes religiosas, pero contra Dios, porque ya sabemos que la bestia es contra Dios. Entonces, si la bestia saca leyes y son religiosos, ¿significa que son buenos para con Dios? No, es contra Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos de esos leyes que están sacando. Ese ya lo tocamos antier más bien, ¿no? Ley que está saliendo, ir a la iglesia domingo debería ser obligatorio, dice el senador de Estados Unidos. Uno de sus leyes. Otro, eso es algunos puntos. Voy a leer 2-3 partes. Ciertas enseñanzas que están dando en el colegio. Ok, yo trajo una vez para algunas maestras un charla de esto. Entonces algunos están diciendo que parece verdad que están trayendo estas cosas para nosotros también en Curazao. Entonces escucha qué tipo de enseñanza están trayendo también en los colegios para los niños. Algunos voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, porque están diciendo que muchos de nuestros mayores, nuestros grandes, tienen el estilo tabú, que no sienta y habla con los niños cosas sexuales y cosas así. Aunque los mayores lo hacen cada uno, cada cosa con su tiempo, pero ellos lo enseñan en el colegio. Mira qué tipo de enseñanza están trayendo. Por ejemplo, dicen ahí que ellos deben investigar y satisfacer. Está en papiamiento, como yo lo tradujo para un tema que yo te tenía, pero el que está en español no podía encontrar. Yo uso estoy papiamiento. Investigar y satisfacer tus deseos a lo máximo para sentirte satisfecho en sus actos sexuales. Están enseñando los niños. Otra parte. Si usted nace
sea hombre o mujer, tú puedes cambiar de lo que tú mismo es según su deseo. Puede cambiarse, los niños. Tú puedes enamorar de tu mejor amiga, no hay problema, y viceversa también. ¿Ok? Mostrar blusas y camisa, no hay diferencia. Es decir, para los niños o niñas, blusa es lo mismo que camisa, no hay problema. Estos tipos de cosas están enseñando a nuestros niños. Sí, es por eso que han puesto leyes que tú no puedes hablar mal de los homos ni los lesbianos, porque quieren hacer el mundo como ellos, me imagino, piensan. Es decir, no sentir vergüenza, están enseñando los niños, ¿no? Satisfacer tu deseo es una democracia sexual, es decir, un montón de cosas. Enseñar a los niños que ellos tienen derecho. Usted ha escuchado en la radio, hay una propaganda que están hablando para los niños, una propaganda que dicen, están entrevistando a algunos niños que dice, es mi derecho. Y también uno dice, mamá o papá, ¿por qué me golpea? Tengo derecho. Es decir, hasta tú no puedes golpear o tú puedes usar un vara para tu hijo más. Porque ellos van a decir, es mi derecho de hacer lo que yo quiero. Ese tipo de mundo estamos entrando. Y eso está sucediendo por radio. Ya conocemos, es una propaganda total. ¿Ok? Bueno, así, más adelante, otro tipo de cosas que se están sacando. Para entrar en el nuevo orden mundial, ya sabemos, reptilianos, hindúes, musulmanes, budistas, todos ellos firmaron el pacto de ecumenismo, que significa todas las iglesias tienen que unir, porque va a haber una iglesia solo. En Rusia, yo no tengo una noticia de Rusia, que en Rusia tú no puedes enseñar a las gentes otra enseñanza que no es lo que ellos recibieron. Es decir, tú no puedes caminar casa por casa más en Rusia. Eso estaba en noticia. No puede hacerlo. ¿Por qué? Ellos dicen, la religión que ya hay, esa seguimos, punto. Y es católico. Ok, hay algunas cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, en el momento de pausa, cuando tú estás en colegio, tú no puedes llevar tu Biblia para leerlo. $7,500 de multa tú tienes que pagar si usted saca su Biblia en el cerco del colegio, ¿sí? Y sienta a leer tu Biblia. Son cosas que, ok. Y eso yo oí personalmente de Obama en una noticia que dijo, si ellos en el colegio no quieren seguir estas reglas, Obama dijo, yo lo escuché, ellos no van a conseguir comida. Yo creo que son ellos que tienen, ¿cómo llama ese subsidio? Que dan comida. Obama dijo, si los que no van conforme a esa regla, no hay comida para ellos. Ese tipo, así es. ¿Ok? Bueno, ellos mismos aprobó casamiento. Es decir, estas son las leyes que la bestia puso. Por eso cuando la Biblia dijo que dale para atrás, estamos tocando uno más. Dale. Estamos tocando ese punto de hablar, ¿no? De cuando la bestia habla. Estos tipos de leyes están dando para entrar ese nuevo orden mundial. Ok, un poco más adelante. Es bueno, eso es una religión mundial habrá bajo un orden mundial. Está cerca que nunca. Dale, porque ya están reuniendo todo. Otro tipo de cosas. En Suiza legalizaron relación sexual entre padre e hijo. No sé qué ya usted y yo. Sí, legalizaron. Legalizó en tal parte, porque después de esto vino una mujer que quiere casar con su perro y lo casaron. Sí. Estos tipos de leyes no puede reclamarlo en el nuevo orden mundial. Si usted los reclama, si yo predica contra, al prisión. Todo esto es para entrar en el nuevo orden mundial, ¿no? Pero eso es desde ahora, no puede hacerlo.
Si no, te manda para prisión. Bueno, el segundo parte que no tocamos ayer, que dice: hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, ¿qué significa eso? Eso también está en versículo 17. Es decir, son leyes obligatorias. Eso significa que hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, matar a todos los que no están de acuerdo con estas leyes. Si tú niegas de cumplir, usted es terrorista. Ese tipo hay videos que ya yo escuché personalmente de papa que habló en cierto video, no recuerdo ahorita, pero está en video, que las personas que no están de acuerdo tienen que verlos porque son terroristas. Adelante. El otra parte, eso es en versículo 17, ¿no? Que dice: los que no pueden ni comprar ni vender. Ok, también saltamos ayer, vamos a agarrarlo. Ok, yo tengo aquí algunas reglas de no comprar ni vender. Está en inglés, pero voy a leer más o menos alguna parte. Eso es, allá arriba está diciendo, es un artículo firmado para el Papa Juan Pablo II desde 22 de junio de 2014. Mira algunos puntos que dice. Por ejemplo, el primer artículo dice: nadie puede, hablando del número o nombre o número de su nombre, cuando van a dar ese nombre, cuando van a comenzar con ese asunto de adorar la bestia, eso ya estudiamos ayer, que es la diferencia entre ¿qué? A ver si recordamos. ¿Recordamos la diferencia? ¿Qué significa adorar la bestia? Significa un cosa que van a poner. ¿Qué es? Ayer lo estudiamos. ¿Qué es la diferencia entre sábado y domingo? Porque Dios su sábado tiene sello, el diablo su domingo tiene sello. Ahí está la diferencia. Ya estudiamos ayer, no podemos entrar. Pero ellos están diciendo: los que no consigue ese sello o esa marca, no puede hacer, mandar carta y cosas así. Los que trabajan en fábrica o oficina, es decir, los que no tienen esa marca, no puede trabajar más en fábrica, oficina. Si no tiene esa marca, no puede registrar al colegio o universidad. No puede registrar, tú tienes que tener ese número. Es decir, no solamente comprar y vender, sino va a haber una restricción total en todo para las personas que no reciben o no quieren recibir ese marca o ese sello. Esa parte dice sea comprar o vender. Dale un poco más, son 16, vamos a pasar rápido. En negocio, tú no puedes tener negocio si tú no usas esa tarjeta. Ninguna transacción bancario no puede ni levantar ni depositar si tú no tienes esa marca. Es los que no aceptan, no reconoce estas leyes, ya la Biblia dice serán matados. Tú no puedes viajar si tú no tienes esa marca. Ningún servicio de iglesia, no, como yo estaba diciendo de Rusia, ya lo puso. No puede haber, es decir, no podemos tener más servicio conforme las leyes. Podemos tener servicio solamente usando la enseñanza que Roma da. Estos, ok, otro, no. Eso están diciendo. Importar o exportar, no pueden. Asunto financiero, hay una moneda que se van a usar. Ese, ok, todo debe adorar. Domingo, ellos dicen que todas estas leyes es para los pobres, van a cambiar en una mejor vida. Dicen, ¿has escuchado nunca que el diablo da bien vida? Ok, todos los transportación es con esa tarjeta o con los que tienen esa marca. Clínica, hospital, los que no tienen esa marca
olvídalo, no hay hospital ni clínica. Todo estos son artículos que ellos sacó desde 2014 para los que no reciben la marca. Pero Dios nos dijo algo. ¿Qué Dios dijo en Marco 13, 23? Marco 13, 23, ¿qué nos dice? Marco 13, 23. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Ajá. ¿Qué Dios dice? Mas vosotros mirad, porque lo he dicho antes. Es decir, antes que sucede, Dios dijo, mira, hijos, ya yo mando a avisar todo lo que viene. Y todo está en la Biblia. Ya Dios nos advirtió. Es decir, para entrar en ese tiempo podemos entrar tranquilo con un sonrisa, porque Dios ya nos advirtió lo que viene. Vamos un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Con un montón de cosas, con un nuevo orden mundial, con todo eso. Vamos a ver 2, 3 puntos rápidamente. La Biblia nos dice, había que en el cielo. Vamos a ver si podemos tocar estos puntos. Apocalipsis 12, 7 hasta 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, la Biblia nos dice, había guerra, ¿dónde? En el cielo. Y Dios sacó el diablo del cielo, el Lucifer. Recuerde que era el ángel Lucifer. Cuando Dios lo sacó, después llegó sobre la tierra e engañó a Adán y Eva. Pero su propósito, ¿qué nos dice su propósito? En Ezequiel 28, la Biblia nos explica qué sucedió con Lucifer. Se puso celoso, se puso un montón de cosas. Vamos a. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ok, el punto importante que yo quiero tocar, Dios dice a Lucifer, se enalteció tu corazón. Es decir, el corazón de Lucifer enalteció y comenzó a codiciar a Dios. Cuando Dios hablaba con Jesús para hacer tal cosa, él también quería estar ahí. Es decir, comenzó a codiciar y la Biblia dice, se enalteció su corazón. Pero después que Dios sacó el enemigo del cielo, ¿qué el diablo hizo? Vamos a ver otra parte. Vamos a ver Isaías 14. ¿Qué el diablo hizo después que su corazón estaba enaltecida? Isaías 14, versículo 13 y versículo 14. ¿Qué la Biblia nos dice? Tú que decías en tu corazón, escúchalo bien. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
¿Qué Lucifer dijo? Semejante. Subiré más alto que las estrellas y pondré mi trono allá arriba. ¿Dónde? ¿Al lado cuál? ¿Al lado sur? ¿Qué dice? Al lado norte. Pondré mi trono. Es decir, el diablo dijo, yo voy a poner mi trono allá arriba. Recuerda, siempre el diablo, su plan era, el diablo quería también ser Dios. El diablo no quería ser servidor de Dios más, quería ser Dios. Enalteció su corazón y se sintió, ¿sabe? Como si fuera, yo soy predicador y yo camino así, hermanos, ya tú sabes esto, por favor haz eso para mí. Un montón, bueno, no sé cómo, pero él sí sabe bien cómo hacerlo. Bueno, enalteció su corazón, dijo, voy a poner mi trono, es decir, familia. ¿Dónde está el trono del diablo hoy? En Roma, pero, ¿dónde está? Como Wills estaba diciendo, voy a usar el helicóptero view. Es decir, la Biblia dice, dijiste en su corazón, te pondré su trono allá arriba sobre las estrellas para controlar aquí abajo todo lo que tú quieres controlar. Eso es el enemigo que la Biblia dice que está haciendo, poniendo su trono allá arriba. Y seré, ¿y qué más dijo? El diablo dijo, seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Es decir, el diablo dijo, voy a poner mi trono allá arriba y yo voy a ser como Dios. Y yo voy a dirigir las cosas para aquí y para allá. Es decir, el corazón del diablo es, yo quiero ser Dios. Yo quiero mandar para aquí y para allá. Por colmo, ¿sabía que Adán era más alto en su rango? Adán. Me imagino que más bravo aún el diablo lo puso. ¿Sabe por qué? Recuerda, Lucifer era servidor de Dios. Pero Adán, cuando Dios lo hizo, recuerda que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que gobierna sobre los peces, sobre la gente, sobre las bestias. Es decir, Adán era gobernador de la tierra, mientras Lucifer era servidor. Entonces Lucifer estaba bravo y Lucifer dijo que Adán así va a ser más alto que yo, más disgustado me imagino que el diablo se puso. Por eso el diablo puso Adán y Eva pecar, y después de pecar, ¿qué el diablo hizo? Dame la gobernación. Por eso el diablo está gobernando nuestro mundo hoy. ¿Quién debía gobernar nuestro mundo? Adán. Pero el diablo puso a Adán bajo de su pierna. Ahora, si tú lees en Lucas 4, dice, tú recuerdas que el diablo, la Biblia nos dice, el diablo llevó a Jesús sobre un monte alto. El diablo mostró a Jesús todos los reinos del mundo. ¿Y qué el diablo dijo? Si me adoráis, te da todo. ¿Lo recuerdas ese texto? Vamos a leerlo. Hay alguna gente que fue extraño. Lucas 4. Lucas 4, versículos 5, 6 y 7. ¿Qué nos dice? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ajá. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. 7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mira que el diablo está diciendo a Jesús, mostrando a Jesús todos los reinos y diciendo a Jesús, si tú me inclinares, te doy todo esto potestad. Es decir, ¿por qué? Porque el diablo lo quitó de Adán. Ahora es el diablo quien está dirigiendo nuestro mundo. Ah, sí. Por eso él está planeando ese nuevo orden mundial para obligar a todos a hacer lo que él quiere. Es el plan de, bueno, vale adelante. El deseo de Lucifer es o era ser semejante al Altísimo. El deseo de Lucifer era se enalteció su corazón, ser semejante al Altísimo. Seréis como Dios. Tú recuerdas cuando Eva,
Vamos a leerlo rápido. Génesis 3:5. Mira que el diablo dijo a Eva cuando habló con Eva diciendo Eva para comer la fruta. Cuando Dios dijo a Eva Adán no comer de esa fruta, ¿qué la Biblia dice? ¿Qué el diablo dijo a Eva? Sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, el diablo hasta ofreció a Eva, tú vas a ser como Dios si tú lo comes. Es decir, es así hambrado para ser Dios, hasta que está ofreciendo a Eva, mira, si tú comes eso, tú vas a ser como Dios. Dale, pruébale. Ese es Mateo. ¿Tú recuerdas cuando Jesús nació como Rey de Reyes y los 3 magos vino para adorar a Jesús? Cuando Rey Herodes oyó que ellos van a adorar al niño Jesús, ¿qué Rey Herodes mandó a hacer? Matar todos los niños, porque el diablo usó Rey Herodes diciendo, yo soy rey y no hay más. Nada que un otro hijo va a nacer como rey. Es decir, conocemos todos esos puntos que el diablo, su anhelo es ser como Dios. Su problema es yo y yo. Y ahora, luchando por su objetivo final, todo el mundo, la Biblia nos dice, Él va a poner para adorarlo. Por eso la Biblia dice, pondrá que todos deben adorar la bestia y su imagen, que es el que viene del dragón. Recordamos en el tema de anteayer que la Biblia dice, el dragón le dio al bestia 3 cosas. ¿Qué 3 cosas eran? Poder, trono y autoridad, que es del diablo, y le dio al bestia. Y la persona que adora la bestia o su imagen está en relación también con el diablo. Vamos a terminar. Daniel 3, cuando estaba el momento que los 3 cristianos tenían que adorar, ¿qué sucedió cuando estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos debían adorar esa imagen, que ellos dijeron, no adoramos ninguna imagen, sino adoramos a Dios? ¿Qué pasó? Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, los 3 jóvenes dijo al rey, rey, no necesita poner los tamborín y poner las cosas sonar para que adoramos. Ellos han dicho, no adoramos esa imagen. Y si en caso mismo que Dios no va a salvar, no adoramos ese Dios. Ese los jóvenes cristianos han dicho. Familia, cuando llega en nuestros momentos, es hora para nosotros comenzar a mantener en nuestros corazones, como los jóvenes han dicho. No es necesario hacerlo, porque no adoramos otro Dios, sino solamente al Dios solo. Ahora, cuando se tiraron los 3 jóvenes que pararon fiel, diciendo, no adoramos, cuando lo tiraron en el horno de fuego, ¿qué sucedió? Recuerda, eran 3, pero ¿qué el rey y la gente han visto? 4 personas en el horno. ¿Por qué 4 personas? Porque ¿quién apareció ahí dentro junto con ellos? Jesús. Dios apareció junto con ellos. ¿Por qué? Ellos mantuvo fiel a su Dios. Y ese Dios nos dice, oye, sea fiel a tu Dios. Él nos dará la recompensa. Vamos a terminar con ese texto. Mateo 28, versículo 20. Para nosotros en ese tiempo hoy,
¿Cuál es la promesa que Dios nos da a nosotros hoy? Si los tres jóvenes mantuvo fiel, y la Biblia nos dice, Jesús apareció con ellos en el horno. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros hoy en 2017? ¿Qué nos dice, hermanita? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Wow. ¿Qué la Biblia nos dice, familia? He aquí, estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios es fiel. Dios dijo a sus tres jóvenes, tranquilo, estoy con vosotros. Pero ellos no han visto dónde está Dios. Lo que ellos tenían, la seguridad que Dios no los va a defraudar. Ellos confiaban en la promesa de Dios, que Dios dijo, estoy con vosotros. Familia, hoy en 2017, ese mismo Dios que creó los cielos, ese mismo Dios que estaba junto con los tres jóvenes cristianos, va a estar con nosotros porque su promesa es fiel. Él dijo, nadie dijo, Dios dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios, no es mi promesa. Yo confío en esa promesa de Dios. ¿Usted también quiere confiar en esa promesa de Dios? Oportunidad para pregunta. Si no tenemos pregunta, yo quiero orar esta noche especialmente para cada persona que quiere decir a Dios, Señor, estoy aquí. El tiempo, verdad, delante de nosotros no va a ser fácil, pero Señor, yo confío en tu promesa. Yo confío en tu promesa. Y ese Dios que dio su promesa, como siempre cumplió, ese mismo Dios tenemos hoy. Yo quiero orar especialmente esta noche para una persona que quiere decir, hermano, ora por mí también, porque para que Dios me ayude a mantener fiel en sus brazos. ¿Quién quiere ponerse de pie para que Dios, en la oración pidiendo, Señor, necesitamos parar fiel a ti? El tiempo delante de nosotros, el enemigo quiere cumplir su objetivo. Como siempre tenía gana para que las gentes le adoran, y está llegando el momento que él va a obligar a las gentes a hacerlo. Pero Señor, yo quiero para que tú me mantenga en tus brazos. Vamos a orar a Dios. Danquítate eterno, gracias te damos, oh Dios, por tus palabras. Gracias que nos da enseñanza día tras día, porque como la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de sabiduría. Gracias que nos enseñó más de ti en esa semana. Permite, oh Dios, que tus palabras consigan lugar en nuestros corazones. Oh nuestro Dios eterno, tú mismo ve esta noche ese grupito de tus hijos que está de pie delante de ti. Oh Dios eterno, pon tu seguridad, pon tu sello sobre cada hijo de ti esta noche, para que podamos sellar en Cristo Jesús, sellar en ti, para que, oh Dios, cuando llegan los momentos difíciles, solamente caminamos con sonrisa, porque confiamos que estamos con Dios. Bendice ese pueblo, el pueblo delante de ti, oh Dios. Bendice cada persona presente esta noche. Y permite, oh Dios eterno, que la seguridad, la seguranza de la unción del cielo está en nuestros corazones. Que seamos mejor día tras día, hijos de Dios. Que podemos vivir en tus brazos, segundo a segundo, minuto a minuto. Para en cualquier momento, oh Dios,
En cualquier situación que encontramos, confiamos que Dios está en nosotros. Bendice tu pueblo. Gracias por todo. Oh Dios eterno, vamos a casa en estos momentos. Cuídanos sobre la calle. Mañana por la mañana estamos aquí a las 9:15. Permite, oh Dios, que podamos estar aquí para seguir alabando tu santo nombre. Y ese tema que tenemos mañana por la mañana, que tú mismo puedas hablar con tus hijos, para que podamos aferrarnos más y más a ti, sentir más calor de ti y vivir contigo por siempre y siempre. Danos una feliz noche en nuestra casa, te agradecemos en el dulce y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.